bienvenidas a quienes se han unido. Pienso que podemos comenzar y bueno, de todas formas, para aquellas personas que no puedan entrar ahora o que entren un poco más tarde, vamos a grabar, por eso estamos grabando el vídeo para poder distribuirlo. Bueno, antes de presentarme, me gustaría presentar a Ónica Armijo. Es realmente quien va a hacer la mayor aportación, ¿no? Esta mañana. Ónica es, además de ser colaboradora de WOM y en este caso de BHD a través de WOM, es ginecóloga en el Hospital de la Paz de Madrid y es profesora de ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a hablar pues de todos estos mitos y además no mitos, ¿no? Realidades que tenemos que saber sobre nuestra salud reproductiva a lo largo pues desde que tenemos la regla hasta que se va, ¿no? La menopausia. En mi caso soy una de las fundadoras de WOM y lo único que voy a hacer es facilitar este webinar para todas las usuarias de MAFRE BHD en República Dominicana. Así que si os parece podemos comenzar. Ónica, mil gracias. Bueno, perdón, y antes quiero decir que acompaña también un equipo que ha estado trabajando también en el webinar. Por nuestra parte va a estar Isabel y Machalén, que van a estar atendiendo también preguntas que tengan para el final del webinar. Así que bueno, vamos ahí y vamos a empezar de algo bastante general, ¿no? Que es la salud del ciclo menstrual. Y Ónica, aquí te voy a dejar como varios temas o varias preguntas que tenemos y que también vemos en la comunidad, ¿no? de WOM, que van desde entender cuáles son las distintas fases del ciclo, ¿no? Cómo nos afecta nuestro estado de ánimo, también a nivel emocional, todos estos cambios que vamos sufriendo en el ciclo, y realmente que nos expliques como desde cero qué es un ciclo menstrual, ¿no? A veces se confunde también con la duración de la regla, entonces aquí sí podemos hablar más de forma general, estaría fenomenal. Bien, bueno, buenos días allí en República Dominicana y buenas tardes aquí en España. Es un placer contar con vosotras de nuevo. Y nada, pues lo primero, resolver la duda de qué es el ciclo menstrual, que no es lo que dura realmente la regla o la menstruación, sino que es, nosotros lo contabilizamos desde el primer día de la regla de una mujer hasta el siguiente mes en su primer día de regla, contando como primer día aquel día en el que sangramos sangre roja, que esa es otra de las preguntas que nos hacen muchas veces las mujeres. ¿Y cuál es mi primer día de regla? Pues no lo contamos cuando estamos manchurreando marroncitos, sino cuando ya se mancha sangre roja en la braguita. Ese día es el que consideramos primer día, ¿vale? Y a partir de ahí contabilizamos pues, los días que nos va durando y que este ciclo menstrual realmente va a variar mucho de una paciente a otra. Pero se considerará que es normal entre 21 y 35, 36 días, se considera que es algo normal. O sea, fijaros qué variabilidad hay. Hay gente que es muy, muy regular, que está entre 28 y 32 días, y hay gente que tiene ciclos más cortos y más largos. Luego bien es verdad que este ciclo está regulado por hormonas y estas son las que nos hacen que tengamos esos cambios, tanto menstruales como en nuestro cuerpo y en el estado de ánimo. Decir que fundamentalmente está regido por las subidas y las bajadas de dos hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Para hacernos un poco una idea, los estrógenos son los que nos dan ahí vitalidad, nos dan fuerza, ¿vale? Cuando los tenemos altos, que es en el momento periovulatorio, cuando está creciendo, es cuando con más energía nos sentimos, con más deseo sexual. Y la progesterona es la que nos va a dar un poquito más de cansancio, nos va a dar más sueño, ¿vale? Que esa es la que se segrega en la segunda fase del ciclo menstrual. Entonces, cuando empezamos con la regla se ha producido porque han caído ¡pum!, todos los niveles de estrógenos y entonces es por eso por lo que muchas pacientes dicen, pues es que lloro por cualquier cosa, que no estoy con humor, que me encuentro mal, que estoy, no sé si se dice allí en República Dominicana de mala leche, pues estoy con el carácter muy mal. Bueno, pues eso es porque tenemos los estrógenos muy, muy bajitos y eso nos hace que tengamos esa mayor labilidad emocional
y que nos encontremos en esa situación. Conforme nuestro ovario va creciendo, el folículo con el que vamos a ovular, este folículo empieza a fabricar esos estrógenos y hace que suban esos estrógenos. Y esa subida de estrógenos es la que va a permitir la ovulación y la que nos hace que en mitad del ciclo estemos mucho más pletóricas, tengamos como más energía, pues eso. Se nota que tenemos mayor deseo sexual, la naturaleza es sabia, hace que a mitad del ciclo tengamos esos estrógenos ahí, tengamos mayor apetito sexual y por tanto es en nuestro momento más fértil. Una vez que se ha producido la ovulación, ese folículo es capaz de fabricar progesterona y entonces ahí es cuando empezamos a sentirnos un poquito más hinchadas, con más sueño, con más cansancio, porque también el cuerpo es sano, es una de las hormonas que se fabrica cuando estamos embarazadas, es como para proteger al bebé, ¿vale? Cuanto más progesterona tenemos, pues más necesitamos descansar, más tranquilidad necesitamos y eso es lo que nos aporta la progesterona. Muy bien, muchas gracias. Y esto, si quieres, podemos hablar, nos lleva a algo que también es una gran duda, ¿no? Es toda la parte de dolor menstrual, ¿no? Es cómo identificamos cuando es normal, cómo identificamos que igual estamos teniendo una condición médica, ¿no? Que tiene que revisar. Es verdad que por lo que nosotros vemos en la comunidad y en general, creo que es así que las mujeres sufrimos mucho el dolor y no lo comentamos. Muchas veces pensamos que es lo más normal y pensamos que qué bien lleva el mundo la regla cuando a mí me duele un montón y tal vez no estamos ni siquiera teniendo la opción o barajando la opción de que puede ser que tenga una condición médica. Pues sí, a ver, es muy, muy, muy frecuente que haya dolor con la regla. Pero lo que hay que diferenciar es aquel dolor que ya supera lo que es la normalidad, que es lo que llamamos la dismenorrea, ¿vale? Que se llama mal dolor, ¿vale? Mala regla, viene de ahí ese nombre. Y nosotros los médicos lo diferenciamos porque incapacita a la paciente, es decir, es un dolor que altera la calidad de vida de la paciente y necesita hacer algo para que ceda ese dolor. Tenemos que diferenciar, y eso es muy importante, el que tenemos desde el principio de nuestras reglas, que se llama dismenorrea primaria, del que aparece a posteriori y va creciendo, o que no lo teníamos y aparece, que es la dismenorrea secundaria. Ese sobre todo nos tiene que poner muy alerta a que puede haber algo y ahí se debe consultar. Y si también esa dismenorrea, aunque la tengamos desde el principio, le incapacita tanto a la paciente como para seguir su vida, también debe consultar para enseñar, nosotros le podemos enseñar qué es lo que puede hacer para encontrarse mejor. No sé si solo soy yo, pero prefiero aclararlo. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de una dismenorrea? Dismenorrea es un dolor menstrual que incapacita a la paciente para seguir su vida normal, que le altera su calidad de vida. Eso es lo que nosotros llamamos dismenorrea los ginecólogos. Y ahí ya hay que valorar si realmente es patológico o no, si es un dolor muy importante, es decir, si es un dolor que con analgésicos antiinflamatorios no cede, que nosotros se lo vamos a preguntar a la paciente, está claro que ahí claramente tiene que acudir a un ginecólogo porque tenemos que descartar una serie de enfermedades como la endometriosis o como las malformaciones uterinas o los miomas que pueden condicionar que la paciente tenga esta dismenorrea. Entonces debería acudir a un ginecólogo. Un dolor de regla leve que calma con analgésicos entra dentro de la normalidad y probablemente no es necesario acudir a un médico salvo que no seas capaz de saber qué te puedes tomar y qué no te puedes tomar. Otra medida muy útil para que también ceda es ponerse calor local, ¿vale? Que eso es algo que también es muy importante enseñarle, por ejemplo, a las niñas desde que tienen la regla, que aplicarse un poquito de calor, de estos sacos con semillas que tenemos todas o una bolsita de agua caliente, pues que es muy útil también para disminuir todo ese dolor, pero que si va a más se debe consultar. ¿Y hay alguna relación entre la abundancia de la regla y el dolor? Hay veces que sí, porque muchas veces se tienen reglas muy abundantes porque los úteros son más grandes o porque se tiene un pólipo, que es como una especie como de grano que sale dentro del útero, o un mioma, que es como otro grano que sale, el pólipo sale más en el interior del útero, en una capa que se llama endometrio, y el mioma suele estar en esta capa que acabo de decir, o en medio, que se llama miometrio, o por fuera, y eso a veces genera contracciones uterinas, como las que tenemos en el parto, y puede provocar dolor.
Entonces, muchas veces puede ir asociado eso y luego también cuanto mayor es nuestra cavidad, que muchas veces conforme vamos, por ejemplo, teniendo partos, nuestro útero se va haciendo más grande, por tanto sangramos más y podemos notar un mayor dolor, ¿vale? Y hay veces también incluso que sangramos tanto que se forman coágulos. Los coágulos son eso que le dice la gente, echa un trozo de carne. Pues eso no es un trozo de carne, es la sangre que se ha coagulado y se ha formado ahí como una especie de higadillo. Y entonces el útero tiene que generar una contracción para expulsarlo y eso provoca un mayor dolor. Luego muchas veces sí que hay veces que a mayor menstruación, mayor dolor. ¿Y qué es lo que ocasiona o lo que causa un dolor de regla normal? No hablo de cuando hay una condición de por medio. Pues está debido a una serie de liberación de sustancias que se llaman prostaglandinas, que se ha visto que son las que ocasionan como una especie de cierre de los vasos, de vasoconstricción, que quiere decir que es lo que provoca ese dolor, ¿vale? Ese cierre de los vasos provoca una isquemia, es decir, una falta de riego en el útero y parece ser que eso es lo que nos provoca ese dolor dentro de nuestro cuerpo. Que hay veces que nada más no tenemos el dolor solo en la zona del útero. Hay que tener en cuenta que muchas veces son dolores irradiados, ¿vale? Las pacientes que te dicen, pues es que a mí me duelen los riñones o es que a mí se me irradia la pierna. Bueno, pues eso también puede ser un dolor de regla porque los dolores del abdomen a veces irritan terminaciones nerviosas y son dolores referidos. Yo- Creo que ya hablaste de alguna forma, ¿no? De este tema de forma indirecta, es el síndrome premenstrual, ¿no? Bueno, pues el síndrome premenstrual es un síndrome o síndrome de tensión premenstrual que se llama, es un síndrome en el que hay tensión tanto en la mama como en el abdomen como a nivel emocional, ¿vale? Y cuando llega a ser incapacitante realmente para la paciente, entonces lo llamamos síndrome disfórico premenstrual, es decir, es una cosa ya más seria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Pues que antes de que nos va a bajar la regla nos notamos tensión en la mama, pues eso, tenemos las mamas turgentes, a veces muy molestas al roce, hay gente que le duele, notamos hinchazón abdominal, porque muchas veces se sangra antes de sangrar hacia afuera, también sangramos dentro de la cavidad abdominal y eso irrita, produce un cuadro de irritación peritoneal y a la paciente ella lo nota como un dolor abdominal y una sensación de hinchazón. Y luego a nivel emocional, la regla realmente se produce porque caen los estrógenos. Hemos hablado que es la hormona que nos da la felicidad, luego caen, nos da la vitalidad, y entonces empiezan las alteraciones emocionales y es cuando pues estamos de peor humor, con mayor fragilidad emocional, es decir, todos los cambios de humor, cualquier cosa nos irrita o nos provoca mal humor, ¿vale? Y eso estamos también más tristes y todo esto es debido a las hormonas, porque hay que pensar que las hormonas no solamente influyen a nivel de los ovarios y tal, sino que tienen una influencia a nivel del cerebro y se sabe que tienen conexiones a nivel del córtex, ¿vale? Es decir, de la parte superior. Esto es lo que altera nuestro carácter en esa temporada. Vale, gracias. Vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? De las hormonas, porque yo creo que ese es un tema que cada vez nos vamos haciendo más conscientes, ¿no? De ello. Pero antes de salirnos de todo lo que es la regla o los ciclos menstruales, me gustaría hablar un poco sobre nutrición, ¿no? Realmente hay como dos vías de ver el tema de nutrición. Es desde uno, vamos cumpliendo años, nuestro cuerpo va cambiando y también nuestros ciclos menstruales y reproductivos, ¿hay algún cambio que hacer allí como mujeres? ¿No? Y también cuáles son un buen plan de alimentación, ¿no? En general para, o si hay algo específico, ¿no? Para algunas fases del ciclo, como la regla, incluso actividad física. Uh-huh. Bueno, es que son muchas preguntas. A ver, es súper importante siempre llevar una alimentación correcta. Si llevas una alimentación sana y saludable, una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, semillas y restringir las grasas saturadas y los productos manufacturados, eso siempre va a ser éxito, ¿vale? Pero se sabe que nuestro ciclo también puede estar influenciado y lo que hablábamos, el síndrome premenstrual, pues se ha visto que si tenemos una ingesta menor de azúcares, de grasas, de alcohol, de café, ese síndrome puede mejorar y que si tomamos a lo largo de todo el ciclo sus alimentos, por ejemplo, ricos en omega 3, esos son el pescado azul, los frutos secos, las semillas, las algas, pues que esto es beneficioso de cara a tener una menor sintomatología con este síndrome premenstrual.
De cara al ciclo, pues también se ha visto que podemos, dependiendo del momento en el que estemos, pues podemos evitar determinados alimentos que nos van a sentar peor. Pues, por ejemplo, comidas flatulentas, pues si estamos en el periodo preovulatorio que nos podemos hinchar o justo estamos con la regla, pues quizá debemos evitarlas, debemos evitar el alcohol, grandes cantidades de té, todas estas cosas que pueden acentuar nuestra sintomatología. También, además, se ha visto, por ejemplo, en pacientes con ovario poliquístico, que nuestra dieta sea correcta, rica en esto que os he hablado de omega 3 o rica en frutos rojos, que es muy rica, por ejemplo, en resveratrol. Esto hace que las alteraciones hormonales que están en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico sean menores y, por tanto, que tengan menos síntomas, menos granitos, menos vello, que tengan menos incremento de peso, que si no llevas una dieta correcta y tienes, por ejemplo, una dieta rica en grasas saturadas, como por ejemplo, pues eso, toda la bollería industrial, todos la pastelería, los azúcares, todo eso que deberíamos evitar. Me preguntabas también que cómo influye también en nuestro metabolismo. Pues cuando lleguemos a la menopausia, por ejemplo, la perimenopausia, nuestro metabolismo va a ir bajando, va a ir descendiendo, y entonces tendremos que adecuar también nuestra ingesta calórica, por otro lado, ¿vale? Y entonces tendremos que probablemente disminuir un poquito nuestra ingesta, pues para no ganar peso, y tendremos que aportar más calcio en nuestra dieta a través, pues, de esqueletos, por ejemplo, de peces pequeños o de almendras, porque se ha visto que si con esto, si tenemos una osteoporosis, bueno, pues podemos ralentizar un poquito, es decir, disminuir la velocidad en la que nuestros huesos se hacen más débiles. No sé si te he contestado. Perfecto. Sabía que eran muchas a la vez, pero de alguna forma es eso, ¿no? Que especialmente cuando mujeres están entrando en la perimenopausia, ya no solamente se preocupan en lo que como cuando tengo la regla, ¿no? Pero también y yo creo que todos notamos, ¿no? Que a la medida que cumplimos años, pues también el metabolismo se va ralentizando, y entiendo también que es importante toda la parte de actividad física, ¿no? En este sentido. Sí, es fundamental, pues eso, las pacientes de la perimenopausia, menopausia, que incrementen su actividad física. Yo les recomiendo que caminen. Caminar es fantástico, por lo menos media hora todos los días, es fenomenal, tanto para los huesos, para fortalecerlos, como para que esa disminución del metabolismo haga que no engordemos. Y luego también a lo largo del ciclo también, pues el ejercicio también es recomendable, incluso cuando estamos con la menstruación, ¿vale? Porque la liberación de endorfinas que provoca el deporte puede hacer que esos dolores, por ejemplo, que tengamos con la regla, pues que sean menores. ¿Se puede uno bañar? Que eso es una de las preguntas que me hacen muchas veces las pacientes. Oye, ¿con la regla puedo ir a la piscina? Pues claro que sí, ponte un tampón, ponte una copa menstrual y ve a la piscina. La piscina es fresquita, va a relajar tu musculatura, va a disminuir tu dolor y también esa liberación de endorfinas va a hacer que te sientas mejor. Fenomenal, gracias. Tocaste unos temas también interesantes, ¿no? Sobre el tipo de qué tenemos que usar con la regla. Al final yo creo que esto es muy personal, ¿no? Pero hablaste de la copa menstrual, que aunque cada vez se está haciendo más popular, no deja de ser algo nuevo, ¿no? Para muchas. Y creo que la duda del tampón versus la compresa, pues también está allí. ¿Como psicólogos tenéis alguna recomendación? Yo le digo a la paciente que tiene que utilizar con lo que se sienta cómoda y lo que sepa manejar. Eso está claro. Cada mujer somos un mundo y no es lo mismo la que ha tenido hijos que la que no ha tenido relaciones sexuales, que la que sí, porque la copa menstrual es algo que a nivel, bueno, pues con lo concienciados que estamos ahora con el medio ambiente para no generar desechos es fantástica, pero hay que sabérsela colocar. Y entonces, bueno, pues para, por ejemplo, niñas jóvenes, pues a lo mejor quizá no es el mejor método si todavía no sabe cómo colocársela, ¿no? O le puede molestar. Pero por supuesto que si sabe hacerlo es un sistema que podemos utilizar súper cómodo. Luego, por otro lado, los tampones estaban un poco denostados porque la gente tenía miedo con lo del síndrome del shock tóxico. Yo no he visto ninguno en todos estos años que llevo ya más de 20 años trabajando como ginecóloga, no he visto ninguno. Si se utiliza durante menos de 8 horas, se cambia. Hay pacientes que nos dicen, es que tengo miedo que me corte la regla. Pues no corta la regla. O sea, el tampón se introduce dentro de la vagina y lo único que hace es absorber, igual que la copa, la sangre que está cayendo dentro del útero. Luego no te va a cortar absolutamente nada.
Y para ir a la piscina, para hacer deporte, bueno, pues es, yo creo que mucho más cómodo y más higiénico. Y luego es que además es que hay pacientes que es que necesitan las dos cosas, o sea, que es que tienen un sangrado tan importante que necesitan las dos cosas. También decir aquí, y esto que sirva de difusión, que el sangrar mucho y que tú tengas que estarte cambiando de compresa cada hora y media, eso no es normal, ¿vale? Y que hay que hacer una valoración por parte del ginecólogo y que si es que resulta que es que tú eres así y que sangras mucho, pues existen pastillas que se puede prescribir por parte del ginecólogo para sangrar menos y que te permite llevar una vida mucho más confortable. Bueno, y ahí esto también deriva no, a varios temas que también hemos visto mucho dentro de la comunidad y que muchas veces no hablamos y por eso hablamos aquí de los tabús y los que no son temas tan tabú, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahora, tipo de depilación, ¿no? Es un tema que hemos puesto en redes sociales, que además se consume mucho el contenido, pero se habla poco, ¿no? Yeah. Pues mira, hace muchos años yo he oído incluso a ginecólogos que a mí me han dado clase decir que la depilación completa pues no era bueno, ¿vale? Pero yo creo que eso no está basado en nada, realmente no hay ninguna publicación que diga que el hecho de no tener pelo sea mal. Y quizás si a la paciente le resulta más cómodo, ella se siente mejor, ¿por qué no realizar una depilación con láser, con cera, con lo que cada una se sienta cómoda? Hay gente que la cera le va fatal porque le levanta la piel, le irrita y entonces provoca en una zona que es tan sensible una irritación, pues a lo mejor, yo por ejemplo soy muy fan de que las niñas desde el principio se hagan el láser. ¿Por qué? Porque va a ser algo que si se lo pueden permitir, va a eliminar el vello de forma muy rápida y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y va a evitarse, pues muchas veces hay pacientes, sobre todo por ejemplo con ovario poliquístico, que tienen problemas de forúnculos, eso que les salen granitos y se le infecta y muchos son en la zona vulvar y lo pasan fatal. Entonces, ¿por qué no? No hay ninguna publicación científica que diga que tener pelo es mejor que no tenerlo. Luego eso ya entra dentro de la comodidad de cada uno y los gustos, ¿eh? El que no se quiera depilar, porque no se depile. ¿Sabes? Que eso ya cada uno haga lo que quiera. No, es un buen punto, porque hay mucho mito alrededor de ello. Y para cerrar este capítulo y entrar también al capítulo de la anticoncepción, ¿no? Relaciones sexuales, ¿no? Relaciones sexuales siempre están, nosotros pues lógicamente marcamos, y tú conoces muy bien el producto, ¿no? Marcamos una ventana fértil, marcamos la regla y a veces, especialmente en ciclos cortos, hemos visto comentarios que me quedé embarazada con la regla, ¿no? Entonces, estaría bien entender o que nos dieras tu opinión, que esto también es una respuesta larga, ¿no? Tanto como, además de obviamente una protección y métodos anticonceptivos cuando no quieres ser madre, que eso debería ser así siempre, ¿no? Y también cuando me quedo embarazada, ¿no? Y aquí entra también esa que nosotros hicimos un estudio dentro de todas las usuarias de WOM y solamente creo que era un 17% tenían ciclos de 28 días. A eso nos dicen que tienen que ser como ciclos perfectos. Y eso al final, pues hay también, pues estos ciclos que son mitos. Te quedas embarazada en el día 14, pero claro, si tu regla o tu ciclo es de 26 días o de 25 o de 30, es diferente, ¿no? Entonces, es cómo cuando realmente cuando me quedo embarazada teniendo la regla, me quedo embarazada solo en mi ventana fértil, solo en mi día de ovulación. Si nos puedes dar tu perspectiva también como ginecóloga, como tu experiencia de lo que ves en consulta. Claro, bueno, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que cuando hemos liberado el ovocito, la célula de la mujer que liberamos para quedarnos embarazadas, este permanece vivo en nosotras entre 24 y 48 horas. Pero es que el semen puede permanecer en nosotras vivo, los espermatozoides, hasta 5 días, ¿vale? Hay trabajos que hablan de 72 horas, otros de 5 días. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros podemos ovular de pronto en un día 12, porque a lo mejor tenemos ciclos de 26 días. La forma de calcular cuál es nuestro momento de la ovulación es restar 14 días al último día que hemos tenido la regla. Ese sería nuestro momento más o menos del periodo periovulatorio. Pero esto puede variar de un ciclo a otro y por eso hay pacientes que dicen que se han quedado embarazadas con la regla. ¿Por qué?
porque a lo mejor tienen ciclos de 24 días, resulta que no ovulan un día 10 y estaban en un día 5, han mantenido un coito y sus espermatozoides de su pareja se han mantenido vivos ahí 5 días y ¡pum!, se han quedado embarazadas sin quererlo, en este caso, o queriendo, no sabemos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, que sí que es verdad que te puedes quedar embarazada con la regla, pero por este motivo, ¿vale? Porque hay ciclos muy cortos y hay veces que ovulamos, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores. Esa fase inicial del ciclo a veces es muy rápida. Eso puede hacer que ovulemos mucho más precozmente de lo que esperamos. ¿Vale? Entonces, en ese periodo fértil, alrededor de más o menos 5 días de cuando vamos a ovular, es cuando se tienen que intensificar las relaciones, aunque ya sabéis que yo siempre soy muy fan de que haya relaciones cada 2 o 3 días, siempre, porque además el semen está en las mejores condiciones para ser fértil. ¿Y qué más me habéis preguntado? Bueno, no, era eso y ese es un buen punto, ¿no? Ese es otro mito cuando una mujer quiere quedarse embarazada. ¿Cada cuánto tengo que tener relaciones sexuales? Si mi pareja es mejor que no eyacule en 6 días para que haya más cantidad de esperma. Entonces, No, eso ya sabéis que no es así, que cuanto más tiempo pasa, muchas veces el semen se estropea, ¿vale? Por así decirlo, está en las mejores condiciones cuando tiene 2 o 3 días de abstinencia y es por eso por lo que se debe mantener relaciones, bueno, que si surge un día, 2 días seguidos, fenomenal, pero que si no, pues que cada 2 o 3 días se mantengan relaciones cuando se está buscando la gestación, porque así vas a pillar la ovulación sí o sí, por eso que hemos dicho de que el ovocito permanece viva en nosotros entre 24 y 48 horas. Y porque así el semen se encuentra en las mejores condiciones y además así la pareja mantiene de una manera más relajada y no tan agobiada sus relaciones sexuales. Sí, ¿cuál es tu visión, Ónica, cuando una pareja lleva intentando mucho tiempo intentando concebir, ese bebé no viene y de repente dicen, es que se relajaron, ¿no? Ella se quitó el estrés y se quedó embarazada. Pues mira, pasa todos los años en la consulta. Yo ya, o sea, me dedico a técnicas de reproducción asistida también y pasa todos los años, lo vemos que en verano o cuando ya les hemos dado cita para hacerles el estudio de esterilidad, justo vienen embarazados. Bien, es verdad que las publicaciones últimas, yo acabo de escribir un capítulo para un libro sobre si el estrés afecta en el éxito o no de las técnicas de reproducción asistida y parece que las últimas publicaciones dicen que no es así, pero mi impresión personal es que sí que influye. Influye porque el estrés está regulado por muchas hormonas, entre ellas la prolactina, todas tienen conexiones, ¿vale? Y influyen en los ciclos ovulatorios de la paciente y en la secreción de hormonas. Y luego porque yo creo que esa tensión muchas veces no es buena para la pareja. Entonces es importante relajarse y además no vivirlo como un drama que en muchas ocasiones se convierte cuando hay parejas con problemas de esterilidad. Es algo que nosotros vemos también y bueno, estoy de acuerdo con tu visión. Yo creo que en el fondo también hay mucho que entender sobre el papel que tienen algunas hormonas, aquellas también que se liberan cuando estamos muy estresadas y que puedan afectar a otro tipo de hormonas. Y luego está este capítulo que es métodos anticonceptivos, ¿no? Nos gustaría para empezar que nos expliques en grandes líneas, ¿no? Cuáles son los tipos de anticonceptivos que existen y cómo funcionan, ¿no? De acuerdo a su categoría. Bueno, tenemos los definitivos, que es lo que se llama esterilización, ¿no? Que ahí va la vasectomía o la ligadura de trompas, que son para siempre. Y luego tenemos los anticonceptivos, que son temporales, ¿vale? Y dentro de los temporales tenemos los naturales, que son aquellos en los que no utilizamos ninguna medicación, sino que se trabaja mucho con el ciclo menstrual de la paciente para no mantener relaciones en los momentos fértiles. Y luego podemos utilizar anticoncepción hormonal o no hormonal. Dentro de la hormonal tenemos, bueno, la que tienen estrógenos y progesterona o la que tienen solo progesterona. Y dentro de ellas tenemos la píldora que todos conocemos, tenemos el parche, tenemos el anillo vaginal, tenemos el implante que nos colocan en la cara medial del antebrazo. Existen inyecciones que, por ejemplo, sé que en Sudamérica y en Centroamérica se utilizan mucho de hormonas también. Y luego dentro de los anticonceptivos también tenemos los métodos barrera, que ahí estaría el preservativo o condón tanto masculino como femenino, que también lo hay femenino, que eso hay que fomentarlo.
Luego está el diafragma, el capuchón cervical, la utilización de espermicida, que eso sí que quiero aprovechar para decir que el espermicida no se debe utilizar solo, siempre se debe utilizar acompañado de un diafragma, un capuchón, una esponja. Y luego tenemos también el DIU, ¿vale? El DIU es un dispositivo que insertamos dentro del útero, que puede tener hormonas o no. Y cualquiera de ellos es válido. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Es ¿cuál es el que me viene mejor a mí? ¿No? Pues no hay una respuesta global y universal, ¿vale? Eso es muy importante, que la paciente hable con su sanitario, porque puede ser la matrona o puede ser su médico de cabecera o puede ser el ginecólogo o un centro de planificación, y que en función de la edad que tenga la paciente, de lo responsable que sea, del tipo de relaciones sexuales que mantenga, si son con una persona siempre o son con múltiples parejas sexuales, de si ya ha tenido o no ha tenido hijos, de si imaginaros que tiene un problema de coagulación o es obesa o tiene la tensión alta, pues son muchísimos factores los que vamos a valorar los sanitarios para indicar un método anticonceptivo o no a la paciente. Aparte de que luego está con el que ella también se sienta cómodo, porque a lo mejor le podemos decir, mira, pues tú puedes usar el DIU, el anticonceptivo oral, el parche o el anillo, a ver cuál prefieres tú. O sea que dentro del abanico que tenemos y que nosotros ya le hemos elegido, pues la paciente también va a elegir uno, y además también hay que pensar que se puede probar. O sea, yo me encuentro a veces en la consulta niñas que me dicen, no, es que me sentaba fatal el anticonceptivo y lo he dejado. No, pues es que hay varios y podemos probar a ver cuál es el que te encaja, cuál es la dosis que te viene bien. O sea que tenemos un amplio abanico de anticoncepción muy útil y que debemos buscar cuál es el adecuado para cada una. ¿Y cómo varía la efectividad entre un anticonceptivo y otro? Pues varían mucho. Los naturales, pues probablemente son los que menos capacidad anticonceptiva tengan. Luego, ojo con el diafragma y el capuchón cervical y las cremas espermicidas, que tienen menor, rondan en torno a un 70. Dentro de las cifras que voy a hablar ahora, todo depende mucho de, una cosa es la eficacia teórica y otra es la eficacia real. De hecho, cuando nosotros lo contamos, yo doy esa clase en la universidad de la anticoncepción y le cuento a los alumnos de medicina, es que no es lo mismo lo que tú teóricamente sabes que funciona un preservativo, que como te lo hayas puesto en el momento inadecuado, pues es que, claro, su eficacia va a bajar del 90% que tiene al 70%, porque si has empezado el juego amoroso previamente, pues a lo mejor ya ha habido parte de eyaculación, entonces ya la has liado. Pues eso, todo lo que, claro, vamos a hablar de tantos por ciento, difiere mucho de una responsabilidad de la utilización de ese método anticonceptivo. Pues, por ejemplo, el diafragma, pues hay que colocárselo antes de la relación sexual, con el espermicida colocado, bien colocado. Si lo haces así, probablemente sea muy seguro, pero como no lo suelen hacer bien, pues esa efectividad baja. Y los anticonceptivos, el DIU, los anticonceptivos orales, pues tienen una efectividad superior al 95%. ¿Y qué pasa? Los más eficaces son, por supuesto, la esterilización, la vasectomía y la que llaman ligadura de trompas, que ahora no hacemos ligadura, que ahora extirpamos las trompas, que es distinto porque se ha visto que disminuye el riesgo de cáncer de ovarios. ¿Y qué pasa si me dejo de tomar si se me olvida tomarme una pastilla? Estoy tomando la píldora y se me olvida un día. Pues, a ver, depende del momento en el que te lo hayas olvidado, porque no es lo mismo que te estés tomando las pastillas placebo, que son aquellas pastillas que vienen de otro color en la semana de descanso, que eso no pasa absolutamente nada, que te lo tomes el primer mes que lo estás utilizando, que cuando ya eres una usuaria crónica de los anticonceptivos. Pero así, a modo global, siempre se debe utilizar un método barrera durante una semana y volveré a reiniciar la toma de los anticonceptivos. O sea que por una vez que se me olvide la pastilla, tengo que utilizar un método barrera una semana, ¿no? Sí. Y que sí, además hay que tener cuidado, de verdad. Hay que tenerlo claro que estamos hablando de un preservativo, ¿no? Sí. Eso es. Un preservativo masculino o femenino, lo que elija. Vale. ¿Y cuál es el uso correcto de la píldora y a qué se dedica, ¿no? ¿Qué hace la pastilla del día después? Actúa a muchos niveles, ¿vale? Normalmente está hecha de progesterona a altas dosis, aunque hay países en los que no está y se utilizan estrógenos y progesterona a alta dosis.
y sobre todo impide la implantación. Esto hace que se genere un endometrio que no es el adecuado para que el embrión implante. Por otro lado, también se altera la movilidad de las trompas, porque estos altos niveles de progesterona hacen que no se muevan de forma correcta y entonces también la implantación se evita porque ese embrión que anda en las trompas no llega. Y en algunos casos, si no se ha producido la ovulación todavía, también puede llegar a inhibir la ovulación. ¿Y tiene efectos en el largo plazo? A largo plazo no, lo que pasa es que es una dosis hormonal muy, muy importante que sí que puede alterar tu ciclo menstrual y sí que te puede producir náuseas, te puede producir congestión mamaria, sangrados irregulares. No lo recomendamos que sea el método anticonceptivo de uso habitual. ¿Y cada cuánto se puede tomar? O sea, siempre es mejor tomarlo que no tomarlo. Eso es lo que decimos a las pacientes, pero que tiene que ser algo anecdótico. O sea, lo que tenemos que hacer y concienciar a la gente joven es que esto se debe tomar lo menos posible. Pero que si ya ha tenido el accidente, pues mejor tomárselo que no. Claro. Bueno, y ahora vamos, pues, porque siempre por algún motivo identificamos la pastilla del día después, ¿no? Con gente, pues, que igual no tiene una pareja, que fue más accidental que otra cosa, ¿no? Pero entonces ahora me gustaría, para cerrar la sesión, hablar de la perimenopausia. Entonces empecemos con qué es la perimenopausia y cómo se diferencia de la menopausia. A ver, la menopausia se llama cuando hemos tenido la última regla, ¿vale? Eso es la menopausia. Y es cuando ya desaparece la menstruación durante más de 6 meses. Y la perimenopausia es aquellos años que son 2, 3 años previos a esa última regla, en los que probablemente aparezcan una serie de trastornos en nuestro ciclo menstrual y en, bueno, y en nuestro carácter, en nuestro metabolismo, que están condicionando a un envejecimiento de ese ovario. ¿Y son 6 meses o son 12 meses? Porque hemos visto 12 meses como ausencia de Si regla. consideran la definición 6 meses, lo que pasa que nosotros consideramos que ya no debe haber después de eso ningún sangrado que se considere patológico del año. O sea, si una paciente ha tenido la última regla y vuelve a tener otra, por ejemplo, 7 meses después, pues no lo consideramos patológico, pero lógicamente ya deja de calificarse como la menopausia. Entonces ya lo consideramos como un sangrado postmenopáusico, que ya puede ser algo patológico cuando ha pasado más de un año de esa última regla. Vale, eso quiere decir que si hay una mujer que a los 15 meses de ausencia de regla tiene un sangrado, Debe consultar. debe consultar, se consideraría patológico. ¿Qué tan frecuente es tener una menopausia temprana? No, no es muy frecuente. Lo que se llama un fallo ovárico precoz, que es que no es lo mismo tenerla temprana que fallo ovárico precoz, es inferior al 1%. Otra cosa es que la media de la menopausia de tu país sea pues, 52 años, 50 años, y tú la tengas a los 45, 46, que eso sería una menopausia prematura, pero no un fallo ovárico precoz, que eso es cuando se te retira la regla antes de los 40, que eso es lo que es mucho menos frecuente. O sea que una menopausia precoz, estamos hablando mayor de 40 y cuando es menor de 40 es fallo ovárico precoz. Vale, muy bien. ¿Y qué otros síntomas hay? Entonces vamos a hablar de ese periodo que creo que es muy interesante antes de la menopausia, que es la perimenopausia, porque en el fondo se habla poco, ¿no? Y Sí, muchas lo sufren muchas mujeres, las pobres, pues muchas que tienen cambios con sus ciclos. A veces se tienen ciclos más cortos, es muy característico que los ciclos se nos vayan acortando, que vayan viniendo cada menos tiempo, que se puedan tener sangrados irregulares a mitad de ciclo, porque muchas veces esos ovarios hacen ciclos que no ovulan, anovulatorios, y eso hace que se pueda manchar a mitad de ciclo, o incluso quistes funcionales, es decir, que aparezca, que el folículo no se libere correctamente, sigue segregando hormonas y entonces a nosotros nos vuelve loca porque no tienes el ciclo normal y a lo mejor tienes tensión menstrual o no te baja la regla. Entonces, bueno, pues que empiezan todos esos cambios en nuestro ciclo menstrual puede ser muy, muy frecuente. También cuando deja de funcionar, a lo mejor durante 2, 3 meses el ovario, pues empezamos a tener sofocos por la noche o empezamos a dormir mal. Podemos tener cambios de humor cuando tenemos muy bajos los estrógenos durante unos meses. Es más frecuente también que las mamas nos puedan doler porque esas alteraciones hormonales puedan hacer que se acentúen lo que se llama la mastopatía fibroquística, los cambios en la mama, y las pacientes muchas veces nos cuentan que están más incómodas. Sí, ¿y cuáles son las hormonas que entran en juego en la perimenopausia? Cosas que
Cuando por ejemplo, vosotros qué veis desde un punto de vista médico, ¿no? Cuando hablas de hacer un estudio hormonal a una mujer, cuándo se hace y cuáles son esas hormonas que os fijáis. Pues en la perimenopausia, que es que todavía no se ha establecido, empiezan a subir unas hormonas que es la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH. Empiezan a elevarse. Los niveles de estrógenos cuando funciona el ovario están normales, pero cuando no funciona están muy, muy bajitos. También la hormona antimuleriana es una hormona que nos ayuda a valorar la reserva ovárica y podemos observar que esta reserva ovárica empieza a estar más bajita. Esa hormona antimuleriana probablemente está por debajo de 0,5. Eso nos está indicando que el ovario ya se está empezando a agotar. Cuando se establece la menopausia se cataloga porque esa FSH ya está por encima de 40, ¿vale? Entonces, cuando vemos la FSH por encima de 15, entre 15 y 40, pues suelen ser niveles perimenopáusicos. Pero hay que tener en cuenta que en este momento perimenopáusico el ovario a veces está vago y a veces no. O sea que ojo con los métodos anticonceptivos, que hay que seguirlos utilizando hasta que, de hecho, nosotros los recomendamos hasta que no ha pasado un año de la última regla, por si las mosquis, ¿vale? Que, bueno, pues eso, que puede de pronto tener una función ovulatoria el ovario y quedarte embarazada pensando que estabas con la menopausia. Sí, ese es un clásico también que vemos, que muchas mujeres piensan que están embarazadas también con la menopausia. Y bueno, hablaste de la hormona antimuleriana, ¿no? Es súper interesante desde nuestro punto de vista y muchas veces pues hemos visto que ayuda a mujeres a hacerse una hormona antimuleriana incluso con 30 años para entender cómo es su reserva ovárica. No sé si nos quieres explicar un poco cómo funciona y el beneficio que esto podría tener, aunque está claro que no es parte, ¿no?, de esa revisión ginecológica que se hace habitual, de forma habitual. A ver, la hormona antimuleriana es una hormona que se fabrica en las células de la granulosa del ovario y que se ha visto que es la más sensible para valorar cuál es nuestra reserva ovárica, es decir, qué funcionalidad le queda al ovario, cuántos folículos, qué cantidad de folículos nos quedan dentro del ovario, porque nacemos con un número de ovocitos y eso va cayendo a lo largo de todo el ciclo de nuestra vida, ¿vale? Van disminuyendo. Entonces, en pacientes que van a demorar, por ejemplo, su maternidad, pacientes que se les ha operado a nivel ginecológico, que tienen endometriosis, pues a lo mejor sí que podría ser beneficioso que se hiciera una determinación de esta hormona, que es un análisis de sangre normal y corriente, para poder orientarse un poco de cuánto tiempo puede esperar o no para ser madre. O si tiene que vitrificar ovocitos para que pueda posponer su maternidad. Sí, este es un tema que no hablamos mucho, ¿no? De toda la parte de tipos de tratamiento de fertilidad. ¿Hasta cuándo es normal, no decir, bueno, lo he estado intentando un año? Sé que nosotros pues también tenemos una herencia importante en temas de fertilidad, ¿no? Y sí que recomendamos a las mujeres ir a ver a un especialista en determinado momento, en función de su edad, de tiempo de estar intentando concebir, pero según tu criterio, ¿cuándo es el momento? ¿Cuáles son esas señales que hay que ver a un especialista de fertilidad? Pues a ver, cuando llevas un año buscando la gestación, debes pedir ayuda en un equipo de reproducción, pero puedes empezar antes de cuando llevas 6 meses buscándolo. Si tienes un síndrome de ovario poliquístico y no ovulas correctamente, te han operado de algo a nivel ginecológico, tienes endometriosis, has tenido a lo mejor algún proceso cancerígeno y te han dado quimio o radioterapia, pues es muy probable que tu reserva ovárica pueda estar afectada de forma precoz. Y entonces, pues que debas acudir a un centro de reproducción antes de ese año y a los 6 meses debas buscar ayuda. Muy bien. Estamos ya casi en la parte final, ¿no? Hay una pregunta que preguntan sobre el aceite de Onagra, ¿no? Si es beneficioso para la salud, ¿no? ¿El aceite de Onagra puede mejorar la salud femenina? Pregunta. Bueno, pues mira, el aceite de onagra es omega 6 que se va a transformar en nuestro organismo en omega 3 y por tanto el omega 3 es beneficioso, como ya hemos dicho, en algunas mujeres, sobre todo en aquellas pacientes con ovario poliquístico. Bien, es verdad que las publicaciones que yo he buscado sobre el Primrose Oil, que es como se busca
en las publicaciones no dan que sea del todo efectivo, pero sí que es verdad, y en mi experiencia es que hay muchas pacientes que sí que les ayuda a normalizar el ciclo, a regularlo y a tener un menor síndrome premenstrual. Pero es verdad que si te riges por las publicaciones científicas dicen que no, aunque ya os digo que mi experiencia es que a algunas sí que les funciona. Yo lo uso, ¿eh? Está bien. Qué mejor recomendación, ¿no? Eso Y, me sirve. sí. Y eso, y finalmente hay una pregunta que ¿qué se considera normal en el primer periodo de una niña de 13 años? Pues se puede considerar normal casi todo, porque durante los 2 o 3 primeros años de las reglas se puede volver loca el asunto y venir la regla un pelín la primera vez y luego no volver a venir en un año. Puede ser un sangrado menstrual abundante que dure más de la cuenta, 15 días, 10, mientras no sea una cosa que a la niña le afecte su calidad de vida, que entonces sí que se debe ir. Hay veces que nosotros tenemos que tratar a las pacientes porque tienen un sangrado muy, muy llamativo que no se corta de ninguna de las maneras, incluso las llegan a anemizar. Entonces las tenemos que poner un tratamiento anticonceptivo durante un tiempo, pero con eso puede tener cualquier tipo de sintomatología. Muy bien, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues cerramos, cerramos la grabación. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias, Onika, y muchísimas gracias a todas las que pudieron estar hoy, esta mañana, tarde, en este webinar. Hasta la próxima. Un Gracias. besito. Hasta luego.